Pues continuamos de Personal Shopper a Personal Shopper Inmobiliario. Muy buenos días, Bárbara Pintos, ¿cómo estás? Buenos días, Nora. ¿Qué Antes que tal? nada, gracias por Encantada la de invitación. saludarte. Fíjate qué Igualmente. curioso, no te lo vas a creer, pero me pidieron un blog para mi página web, que sabes que tenemos que estar muy actualizados, y el último que he escrito hace unos días, todavía no está publicado, es precisamente sobre los temas que vamos a hablar hoy. La importancia, ¿no?, de acompañar a un extranjero en la compra de una propiedad en España, tanto si es para inversión como si es para vivienda habitual, porque hay mucho embrollo detrás. Y yo quería preguntarte, ¿cuáles son esos miedos y riesgos a los que se expone un comprador extranjero a la compra de una propiedad sin ayuda, por ejemplo, de un personal shopper inmobiliario? Bueno, en mi caso puntual, que trabajo fundamentalmente con gente que ni siquiera habla castellano, el tema del idioma, sin dudas, deja que muchas cosas queden en el camino sin entenderse y complicaciones extras, ¿verdad? Sin ir más lejos, hay gente que piensa que solo buscando en los portales inmobiliarios, porque ha encontrado una cosa, puede llamar a la inmobiliaria y va a conseguir comprar la propiedad que ha visto, ¿no? Y como siempre decimos, y vos como colega lo sabés, más que nadie, el acompañamiento de alguien que está del lado del comprador y que lo va a asesorar desde principio a fin de la operación es fundamental para evitar, por ejemplo, cosas como asegurarse la viabilidad y la legalidad de la operación, que es fundamental. Hay muchísima documentación que hay que buscar, hay que hacer una verificación técnica, una verificación jurídica o legal del estado de la propiedad, catastro, el registro de la propiedad, si está pago el IBI hasta ese momento, el tema de la comunidad, de vecinos. Hay una serie de cosas que tienen que ver, que no son solo busco en un portal, encuentro lo que me gusta, llamo a la inmobiliaria y compro, ¿verdad? Y además, en el proceso mismo, una vez que hemos encontrado la propiedad para esta persona, es controlar, saber controlar y saber qué estamos buscando y qué hay que detectar, ya sea en el contrato de arras o las cláusulas que queremos incluir o que nosotros consideramos que estamos protegiendo a nuestro comprador, dándole consejos profesionales con respecto a cosas que quizás ellos no saben, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, hay dos requisitos obligatorios para poder concretar o finalizar la compra de una propiedad en España, que son la obtención del NIE, que es el número de identificación del extranjero, y la apertura de una cuenta bancaria. Eso a veces también, si no tienen una ayuda extra, vamos a decirlo así, del acompañamiento profesional, puede ser un poco más complicado de lo que puede parecer desde afuera. En mi caso puntual, yo hago un acompañamiento integral de 360 grados, le digo yo, porque es el antes con este tipo de cosas, el durante con la búsqueda en sí misma de la propiedad, y el después con los temas postventa. Y a mí me gusta, yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta hablar de que yo le tomo la mano al cliente comprador y lo acompaño a lo largo del proceso, ¿no? Ellos, por supuesto, toman la decisión final, pero bueno, uno está ahí con el consejo profesional porque estamos formados, estamos capacitados, tenemos la experiencia y estamos ahí para darles un servicio que los ayude, no solo a ganar tiempo y dinero, que es lo que suele decirse, sino también a concretar la operación, que probablemente sea una de las más importantes de su vida, comprando algo que les gusta, que les va bien y que está correcto, ¿no? Yo sobre todo siempre me interesa hacer hincapié en que nosotros nos aseguramos de que es una operación viable y legal, ¿no? Que sobre todo los extranjeros suelen tener ese inconveniente que no saben cómo salvar ese obstáculo, ¿no? De controlar las cosas al detalle mínimo. Bárbara, has dicho que lleváis al cliente, como estamos, de la mano. ¿Puedes contarnos un poquito ese acompañamiento, esa parte a lo mejor personal, que además a gente que me imagino que vendrán incluso en los últimos momentos del extranjero y todo, ¿cómo haces ese acompañamiento? Exacto, bueno, yo en general, ahora, bueno, gracias a Zoom y todas estas herramientas que han explotado durante la pandemia y después, suelo hacer todas las entrevistas y todas las instancias previas, como bien decís, de modo remoto, ¿no? Porque suelen estar en el país de origen mis clientes cuando comienzan todo este proceso. Todo lo que yo puedo hacer desde aquí lo voy adelantando a nivel trámites, documentación y demás, y por supuesto, por ejemplo, un caso concreto, si
y ya hemos empezado a delimitar, que es lo primero que se hace, por supuesto, ¿no? El presupuesto, la zona y cuáles son los requisitos que están buscando en la propiedad que quieren comprar, que puede que sea para ellos o puede ser una segunda residencia o puede ser para rentabilizarla a través del alquiler vacacional. Cuando yo me pongo manos a la obra a buscar, en todo el mercado inmobiliario, por supuesto no solo en portales y demás, yo preparo un reporte o un informe de cada propiedad que voy viendo, que yo la visito, de hecho, en nombre del cliente, si el cliente no está en el país, y preparo no solo un tour de video en el que voy mostrándoles ciertas cosas, sino además un informe escrito que les envío. Y después es un poco que ellos van seleccionando lo que efectivamente van a querer visitar, siempre que todavía esté en el mercado cuando vengan, porque eso también hay que considerarlo, ¿no? Los tiempos del mercado inmobiliario no son necesariamente los tiempos del cliente comprador que está en el extranjero a veces. Entonces ellos seleccionan cuáles son las propiedades que quieren visitar cuando llegan, y yo, por ejemplo, he ido a buscar gente al aeropuerto porque tenían 3 días o 2 días y medio para visitar todo lo que habíamos agendado, ¿no? Entonces, bueno, algo tan sencillo como buscarlos en el aeropuerto y llevarlos en mi coche personal, hacer las visitas. En general yo también siempre me doy el tiempo de tratar de hacer una especie de city tour, si el tiempo lo permite, ¿no? Y indicarles dónde están las cosas, porque me ha pasado, un caso concreto del año pasado, clientes americanos que compraron en Hondarribia, que está aquí en Guipúzcoa, muy cerquita de San Sebastián, y no conocían la ciudad. Yo los había un poco convencido, basada en todo lo que ellos me contaban que querían, porque me parecía que encajaba mejor con el perfil de estos compradores que San Sebastián en sí misma, y finalmente no habían venido nunca. Entonces en esos 3 días incluimos un tour gastronómico de pinchos, quiero decir, ¿no? Es hasta esto, es poder darles ese punto de vista hasta cultural, ¿no? Del lugar en el que van a comprar. Y después, bueno, hicimos las visitas, o se hacen las visitas junto con los clientes compradores cuando vienen, y después ya quedan ellos y deciden en ese momento mismo, que a veces no es el caso, o si, bueno, se llevan toda esta información con ellos y deciden una vez que están de regreso en su país. En general también, si no piensan volver para la escritura, por ejemplo, que es posible, pueden dejar en el momento que han venido a visitar y a ver las cosas de primera mano, un poder de abogado en notaría, que me lo pueden dejar a mí o lo pueden dejar con un abogado, como prefieran, para el día que es escritura. O sea que efectivamente se puede hacer todo en nombre de ellos si no pudieran venir. O sea, esto es algo que con el cliente extranjero se suele dar con mucha frecuencia. Pero el que se lo puede permitir, sí, perdón. No, te iba a preguntar, ¿cuál es el valor añadido que ofreces tú como personal shopper inmobiliario? Yo creo que, bueno, sobre todo este conocimiento, bueno, es una redundancia, pero el conocimiento local, ¿no? Del lugar al que están viniendo a comprar. En mi caso puntual, el acompañamiento con los idiomas, o sea, la barrera lingüística desaparece porque yo hablo en castellano aquí con los colegas o con las inmobiliarias buscando producto y demás, y colaboro con una serie de profesionales como abogados y demás. Por ejemplo, para el tema de las Golden Visas, incluso, que es algo que el cliente extranjero le interesa mucho, y esta facilidad de que yo estoy aquí y puedo hacer todo esto en nombre de ellos, ahorrándoles una cantidad de tiempo inconmensurable, porque no hace falta que vengan desde Estados Unidos o desde Sudáfrica, etcétera, ¿no? Yo creo que sobre todo ganan muchísimo tiempo delegando todas estas tareas en mí, sabiendo que yo las voy a hacer con responsabilidad y profesionalismo y que las voy a hacer buscando, como si estuviera buscando una casa para mí también, y que, bueno, si todo culmina bien y encontramos lo que están buscando, que también van a comprar con seguridad jurídica y técnica, ¿no? Sabiendo que todo es viable y legal. Pues efectivamente, así es, Bárbara. Nada, te agradecemos muchísimo tu intervención, muy interesante todo lo que nos has contado. Esperamos volver a tenerte pronto por aquí y muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.